Este programa llega a usted gracias a... ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. El Camino TV es un programa divertido. Camino TV, donde fluyen tus sueños. El Camino TV, donde vuelves a soñar. Camino TV, El Camino TV. Muy buenas noches, bienvenidos a este su programa El Camino TV Juvenil. Yo en esta noche me siento más que complacida de poder estar aquí. Tenía un tiempecito que no podía compartir con ustedes de este tiempo, pero Dios ha sido más que bueno y nos ha permitido estar aquí para compartir un tema de edificación para cada uno de nosotros. Así que si tú estás ahí frente a tu televisor, no cambies de canal, no te muevas. Hoy vamos a compartir un tema súper interesante y de mucha necesidad para nosotros, para los jóvenes, para las damas, para los caballeros, para todo el mundo. Hablaremos de lo que es el dominio propio. ¿Has escuchado alguna vez esto? Alguien que le dice, a ti como que te falta dominio propio. En esta noche vamos a conocer qué es el dominio propio y cómo trabajarlo en nuestras vidas. Y para dar inicio a este programa que va a estar cargado de edificación, de palabra, de entretenimiento, quiero que compartamos este video que hablará acerca del dominio propio. Compartámoslo. El Camino TV es un programa divertido. Camino TV, donde fluyen tus sueños. El Camino TV, donde vuelves a soñar. Camino TV, El Camino TV. ¿Cómo te fue ayer en el nuevo colegio? Bien, aunque no hice muchos amigos. Todos son un poco raros. Hablaban de fiestas a las que habían ido. De ni bebían ni licor. Y en la hora de recreo me preguntaban si yo fumaba. Todas se fueron a fumar atrás del área de deportes. Ay, mi vida. Gracias por contarme esas cosas, hija. Siempre recuerda que es importante que seas diferente. ¿Y las diferentes aquí? Son ellas. Ellas son varias. Tú eres única. Tal vez ellas no tienen quien las aconseje bien en casa. Yo te quiero. Y por eso te digo que es mejor que seas diferente. Que para destacarse en la vida hay que a veces estar en contra de la corriente. Yo me siento la rara, mamá. Porque todas ellas piensan igual. Es mejor salirse del grupo, sobre todo si lo que haces tú sabes que está mal. Destacarme hacia el bien. Sí. Recuerda que tú eres un ser especial, importante y amado. El Camino TV es un programa divertido. Camino TV, donde fluyen tus sueños. El Camino TV, donde vuelves a soñar. Camino TV, El Camino TV. Estamos de regreso en El Camino TV Juvenil. Si no estabas en los primeros 5 minutos de introducción, quiero decirte que hoy estamos tratando el dominio propio. Y no lo voy a hablar sola, yo soy una niña que le encanta compartir. Y en esta noche voy a compartir con mi compañera Yaelis y mi compañera Mastiel. ¿Cómo ustedes están, chicas? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Siempre, siempre bien. Claro. Siempre en victoria, como dice Lewis. Sí, claro que sí. Bueno,
feliz de poder compartir una vez más, como viernes tras viernes, aquí con cada uno de los televidentes y de tenerte por aquí, Laura, porque realmente te extrañábamos. Yo también te extrañaba, Maciel, y extrañaba a cada uno de ustedes televidentes. Para mí, como dije en el principio, es un placer estar aquí. Pero vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar de dominio propio. Yaelis, ¿has escuchado eso? Claro que sí. ¿Cuándo más o menos una persona habla de dominio propio? Porque, como dicen por ahí, ¿con qué se come eso? ¿De qué se trata ese dominio propio? En mi opinión, el dominio propio no es más que aquel control que uno ejerce sobre sus impulsos, sus emociones, sus pensamientos inclusive. Es aquella acción de tomar las directrices de todo lo que es nuestro ser. Para mí eso es el dominio propio. Y de hecho es así. Lo contrario al dominio propio es aquel que se deja controlar por sus emociones. Es decir, que reacciona a través de un impulso, de una emoción muy fuerte, sin pensar. Y el dominio propio es lo contrario, lo que nos permite, Maciel, tratar de nosotros ser quienes controlen esas emociones. Claro que sí, yo creo que más que nada es una disciplina en sí mismo, porque realmente vamos a hablar ahora mismo de dominio propio, pero era como tú decías, detrás de cámara. Ay, qué fácil es decir, ay, yo tengo dominio propio, pero a la hora de ejercerlo, a la hora, es algo un poco difícil de llevarlo a cabo. Entonces, qué bueno que nosotros podemos trabajar este tema en esta noche, porque yo sé que es un tema que no solo va a ayudar a los jóvenes que no ven, sino también a todo tipo de público que está del otro lado de la pantalla. Yo tengo una pregunta. A mí me relajan televidentes porque yo hago muchas preguntas. Tiene complejo de periodista. Tengo complejo de periodista, dicen las chicas. Pero, ¿sobre qué cosas podemos ejercer dominio propio? Porque, o sea, la vida es una sola. Nosotros tenemos que ser libres para vivir y expresarnos libremente. O sea, es como un poco contradictorio. Porque hay quienes dicen, óyeme, yo digo lo que siento. O sea, eso es lo que yo siento. Yo tengo que expresarme. Nadie puede reprimirme a mí. Pero está también este tema, el dominio propio. ¿Qué ustedes creen? ¿Cuál es la línea que divide estas dos formas de pensamiento? Yo creo que, Yaelis, lo primero, el dominio propio lo vamos a ver en todo. Mira, para tomar decisiones hay que tener dominio propio. Sí. Porque hay muchas personas que se apresuran a tomar una decisión por una emoción o en un impulso. Mira, ya yo renuncié, por ejemplo, en el trabajo. O enemiga y ya, yo no le voy a hablar y simplemente están tomando esas decisiones por no saber aplicar el dominio propio. Exactamente. Pero no solamente en eso, en emociones, en decisiones, hasta en lo más mínimo que nosotros vayamos a hacer. Si no tenemos este factor en nuestras vidas, podemos incurrir en un error irremediable. Porque cuántas personas, Maciel, luego que hacen una cosa, dicen, si yo lo hubiese pensado, como si yo hubiera tenido ese momento de detenerme a analizar y no actúo así, quizá hoy fuera otro resultado, pero se apresuraron y fracasaron. No, y que la misma palabra dice que todo me es lícito, más no todo me conviene. Exactamente. Y ya Elirta mencionaba que ella decía, bueno, la vida es una, y para los jóvenes siempre decimos, tenemos que vivir como si fuera el último día, ¿verdad? Pero realmente uno tiene que saber cuál es el límite. ¿Qué no nos pone a nosotros en riesgo, tal vez, una amistad con otra persona? ¿Qué hace que nosotros no ofendamos a otra persona? Y lo más importante, ¿qué hace que nosotros no ofendamos a Dios? Exactamente, porque en esta noche vamos a tratar el dominio propio desde las dos perspectivas. Es decir, en el mundo secular, en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en todo, pero sobre todo en el mundo espiritual, en nuestra relación con Dios. Qué difícil es para nosotros poder agradar a Dios si no tenemos dominio propio. O sea, vamos a ver en el transcurso del programa que es casi imposible, porque a diario, cada segundo estamos tentados a reaccionar por nuestras emociones, por nuestro sentido, por nuestras pasiones. Y ahí entra un tema importante y quiero compartir esto con ustedes que encontré en este libro de análisis de la Biblia. Y dice, quien controla sus pasiones crece en la fe de Jesucristo, dado que las pasiones determinan las acciones. Es decir, el dominio propio lo debemos de ejercer sobre nuestras pasiones primero. Porque hay personas, Yaeli, que buscan, no, yo voy a dejar de hacer esto. Yo voy a dejar, por ejemplo, de tomar alcohol. Y dicen, yo voy a controlar eso, yo voy a tener dominio propio, pero es muy difícil tú controlar una acción si primero tú no controlas lo que hay dentro de ti, lo que te apasiona. Por eso es que el trabajo siempre es tratar nuestro interior, lo que nos mueve a hacer una cosa. Claro. Si controlamos ahí, las acciones van a cambiar. Claro, porque yo creo que lo principal, o sea, toda acción primero se genera en tu mente. Entonces, el primer dominio propio que tú te debes de tener es en tu mente, porque de ahí se va a generar todo lo que tú hagas después de. ¿Sabes qué Pablo dice? Vosotros también,
poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Tú sabes que me gusta mucho porque a veces uno piensa que solamente es el conocimiento, solamente es la teoría, lo que uno tiene en la cabeza, pero ahora hay un concepto muy que se está dando, tiene mucho auge en lo secular, que es, aparte de la inteligencia laboral o la inteligencia en la ciencia en que tú te desarrollas, está también la inteligencia emocional. La gente busca, los líderes de ahora no simplemente pueden ser líderes que, wow, tú eres abogada, tú eres la mejor abogada y tú te sabes el código, perfecto, tú vas a entrar aquí. O Maciel, tú eres la mejor ingeniera industrial, tú eres la mejor. No. Están también buscando gentes que al momento de tomar su decisión tengan dominio propio de sus emociones e impulsos. Porque mira, tú puedes tener la mejor intención, tú puedes tener la mejor teoría, tú puedes estar en lo cierto, en la certeza de la mayor verdad. Pero si no aplicaste el dominio propio para actuar en las cosas, perdiste. Porque a veces uno le dice a una persona, bueno, Laura, yo estoy enojada contigo, yo te voy a decir tal y tal y tal cosa porque estoy enojada y realmente yo puedo tener razón. Pero al no dominar mis emociones, puedo decir cosas que tal vez dañaron todo lo que yo quise decir. Porque todo es el dominio propio en que uno aplique el conocimiento. La Biblia lo dice, a la virtud conocimiento y al conocimiento dominio propio. Y también dice Yaelis que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía ni nada de eso. Y dice, nos ha dado espíritu de dominio propio. Es decir, que al Espíritu Santo ha puesto en nosotros esa facultad de controlarnos. Y una pregunta, Maciel, que está ahí calladito, me encanta. Como los profesores, cuando uno está callado. Dígame, señorita Pérez. ¿Por qué tú crees, Maciel, que dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía? O sea, implica que para el dominio propio debemos ser, ¿qué? Valientes. ¿Por qué tú crees? Porque era como hablábamos ya en programa pasado, o sea, ¿qué sucede? Que hay personas que no se creen capaces tal vez de decir yo me voy a resistir a X cosa o yo voy a poner un límite entre una cosa u otra. Y lo que quiere decir la palabra, el Señor te ha dado espíritu de cobardía, o sea, tú tienes el poder, tú eres valiente, tú puedes hacer lo que tú te propongas. Si tú dices yo no voy a hacer esto, si tú te lo propones de verdad, tú lo puedes hacer. Así mismo es. Y esa es nuestra tarea de esta noche, aprender a aplicar el dominio propio. Como decía Maciel al principio, sentarnos aquí nosotras tres, hablar de esto, podría resultar hasta fácil. Claro. Pero ante esa circunstancia, por ejemplo, hay personas que tienen que controlar su boca. Vamos ahí. Hay personas que cuando están bajo una presión, bajo una emoción, no una persona, somos la mayoría, que quizás lo pensamos para actuar, pero para abrir la boca somos tan sueltos. Dice la palabra que hay que cuidarse de ese miembro, porque aún siendo pequeño puede provocar un gran incendio. Entonces muchas veces tenemos que aplicar ese dominio propio a nuestras palabras. Cuando estamos molestos, cuando estamos ante una situación quizás difícil, solemos abrir la boca y decir cuanto nos venga a la cabeza, cuanto nos llegue, y después querer recogerlo. Y yo una vez escuché una frase que decía, rompe un vaso, ¿verdad? O un jarrón, y después tú tratas de pegarlo y tú lo puedes pegar y puede quedar el mismo jarrón, pero va a quedar la huella de esas palabras. Es decir, hay cosas que lamentablemente no se van a borrar. El Señor puede hacerlo, pero tú estás hiriendo un corazón o hiriendo a una persona quizás por no tener dominio propio. Hay veces que comenzamos a maldecir y después dicen, pero ¿y no es la cristiana? O no, o esa no es. Entonces vamos en esta noche a pedirle al Espíritu Santo que despierte en nosotros ese espíritu de dominio propio. Tú sabes que el dominio propio también es tan importante porque hay cosas en nosotros que son negativas. O sea, tú tienes tus cosas negativas, yo tengo las mías. Ustedes televidentes, ustedes son buenos pero no son perfectos. También tienen sus cosas negativas. Entonces, cuando uno no tiene dominio propio, esas cosas negativas que tal vez eran minúsculas porque uno no le daba cabida, empiezan a salir, empiezan a crecer y empiezan a hacerse parte de nuestro diario vivir. O sea, y es muy feo cuando, óyeme, yo te puedo tener un carácter muy fuerte,
Pero si yo me domino mi carácter, pues está bien. La gente dice, bueno, ella tendrá su carácter, pero se domina. Pero es tan feo cuando tú con ese carácter, con esa forma, hieres y ya la gente dice, no, esa niña no se controla. O cada vez que se enoja, pues todo el mundo está corriendo porque quién sabe lo que va a hacer. Pasar. Entonces, eso es tan delicado y el dominio propio se aplica. ¿Cuántas gentes no han matado a otra por falta de dominio propio? ¿Cuántas familias hoy no están unidas por falta de dominio propio? Porque no es solamente tú decir, sino hacer. Ah, no, que tú me hiciste eso, pues está bien, tranquilo. Yo te voy a hacer lo mismo. O te voy a hacer peor. Entonces, el dominio propio es algo que nada más nos va a beneficiar a nosotros. Porque va a proteger nuestras vidas y las vidas de los que están cerca. Claro. Y que también lo que yo siempre he dicho, o sea, puede ser que tú en un descuido me hagas algo a mí y digo, bueno, se la voy a dejar pasar, somos amigas y todo, pero llega un punto en el que la persona que está a tu lado se empieza a cansar y también, o sea, es como un poco feo que ya después de un tiempo nadie quiera tal vez acercarse a ti de una manera diferente por esas debilidades que tú tienes porque no lo pusiste un punto en el momento ya en que iba. Y también cuántas personas de la Biblia no perdieron algún tipo de bendición por falta del dominio propio. O sea que cada reacción lleva su consecuencia cuando no tenemos el dominio propio. Exactamente. Pero vamos a darnos un corte comercial. Y vamos a un corte. Vamos a dominarnos. Vamos a tener dominio propio, pero no se muevan de ahí porque esto va a continuar. Queda mucho por tratar. Personajes en la Biblia que vencieron gracias al dominio propio y otros que quizás se deslizaron en el pecado por no tener. Vamos a ver después de la pausa en qué lugar estás tú y en qué lugar estoy yo. Esto es El Camino TV Juvenil. El Camino TV Es un programa divertido, Camino TV, donde fluyen tus sueños, El Camino TV, donde vuelves a soñar. Camino TV. El Camino TV. Plaza Valerio. Todo lo que necesites en el área de ferretería. En La Grandota lo encontrarás. Maciel Comercial Ferretería. Los muebles, neveras, estufas y todo para tu hogar. Electromuebles Daniela. Visítanos en el kilómetro 2, carretera San Cristóbal Baní, con los teléfonos 809-528-5500 y 528-2952. Plaza Valerio. Cedisan, el centro diagnóstico más completo del sur. Tu mejor opción de diagnóstico con la tecnología de punta. Ofrecemos los servicios de resonancia magnética, tomografía, ecocardiograma, prueba de esfuerzo, mapa, Holter y todo tipo de diagnóstico. Somos laboratorio clínico computarizado. Tu mejor opción de diagnóstico es Cedisan y aceptamos todos los seguros médicos. Avenida Libertad número 22, San Cristóbal, 809-528-1876 y 528-2371. Acércate a Cedisan y comprobarás que es el lugar de todos. El Ministerio El Camino a Dios te invita a visitarnos en la antigua carretera Sánchez número 14 de la urbanización Favidrio, en Madrevieja Sur, San Cristóbal, donde los martes a partir de las 8 de la noche tenemos células en los hogares, los jueves desde las 7:30 escuela bíblica, los sábados cultos evangelísticos desde las 7:30 de la noche y los domingos cultos de alabanza, santa cena y presentación de niños a partir de las 10 de la mañana. Somos un ministerio enfocado en suplir las necesidades socioespirituales de cada uno de sus miembros y de la comunidad, trabajando en la preparación bajo el fundamento de la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo para llevar a cabo la tarea de la Gran Comisión. Los pastores Juan María Martínez y Úrsula Marte de Martínez te esperarán para orar contigo y ayudarte en tus problemas espirituales. Contáctanos en los teléfonos 809-528-7006 o visítanos en nuestra página web www.elcaminoadios.com. No se rinde, Hijo de Dios. Unidos entre sus manos, tratando de ocultar lo que hace, maquillando la mentira con verdades. Él jura que puede escapar y a todo el mundo engañar. No
sé si me ignora que Dios lo está viendo, pero yo sé que Él sabe el evangelio, con sus actos se está consumiendo. Está perdiendo su personalidad, y ya no sabe si hace bien o mal, está perdiendo su personalidad, Él anda en un mundo de mentiras, enfrente dice algo, después te discrimina y hace creer a la gente que es alguien normal, pero se siente muy mal. Y a él le gusta mirar todo lo que está mal, pero siente que está perdiendo su personalidad. Siente un vacío profundo y ya no sabe qué hacer, y para llenar ese vacío él comienza a beber. Siente que le han arrancado el corazón, porque su espíritu está lejos de Dios. Está perdiendo su personalidad, y ya no sabe si hace bien o mal. Está perdiendo su personalidad, y ya no sabe si hace bien o mal. Se encuentra entre la espada y la pared, o más bien entre el espíritu y su carne. No quiere defraudar a Dios, pero su carne en él ejerce control. Control, él sabe que a su vida le hace falta control. Díselo. Control, y peligro está corriendo su salvación por no tener control. Control, él sabe que a su vida le hace falta control. Control, peligro está corriendo su salvación. Control, él sabe que a su vida le hace falta control. Él encuentra, no ha tomado la decisión. Peligro está corriendo su salvación. No tener dominio propio, Señor. Control, él sabe que a su vida le hace falta control. Él sabe que a su vida le hace falta control. Él sabe que a su vida le hace falta control. Control, salvación, control. Ahora está retomando el control, la compañía, porque tomó la decisión. Baby, encontró su oriente, ahora tiene control de su vida y el dominio propio. Control. Latinoamérica. De su vida y el dominio propio. Asia y el mundo entero. El Camino TV es un programa divertido. Camino TV, donde fluyen tus sueños. El Camino TV, donde vuelves a soñar. Camino TV, El Camino TV. Continuamos aquí en el Camino TV Juvenil, hablando del tema el dominio propio. Señores, hemos debatido ya suficiente de lo que es el dominio propio ya a nivel secular, a nivel general, pero ahora nos toca hablar de ejemplos concretos en la Biblia que presentaron dominio propio y aquellos que tal vez se deslizaron. O sea, no tuvieron tanto dominio propio. Tú sabes, Yaeli, que esto va a ser fundamental para nosotros poder agradar a Dios. Dice la palabra, sin santidad es imposible agradar a Dios. Es decir, Él no deja ninguna posibilidad. Si nosotros no ejercemos dominio propio ante la tentación o ante el pecado, definitivamente estamos desagradando a Dios y por tanto estamos faltando a su palabra. Así que vamos comenzando a hablar, Yaelis, de un personaje, Maciel, que yo creo que es uno de los más valientes en la Biblia. Quizá de él no se habla tanto porque no fue en una guerra, no fue quizá enfrentándose a los filisteos o enfrentándose a un pueblo, una nación completa, pero fue una batalla interna muy fuerte, si yo me pongo en su lugar, me imagino. Y ese personaje es José. Yaelis, tú has escuchado la historia de José, me imagino, ¿verdad? Claro que sí. Tú sabes que José fue una persona que
llena de gracia. El Señor lo dotó de muchos talentos, de muchas virtudes que sobresalían. Y cuando esas cosas sobresalieron, pues tú sabes que a unos se agradan de ti, ay, te felicitan, pero hay otros como que dicen, no me gusta que tenga tantas virtudes ni tantos elogios de los demás. Y así pasó con sus hermanos. Pues sus hermanos lo vendieron. Después de ahí él llegó, lo compraron y llegó entonces al pueblo de Egipto, de donde pasó una travesía, o sea, total, fenomenal, para resumir. Antes de llegar al reino, pues a través de sus sueños, él fue llevado al faraón y de ahí llegó a ser el segundo del faraón. Pero cuando llegó al reino, fue que él demostró realmente su dominio propio. ¿Por qué, Laura? Tú sabes, Yaeli, que yo creo que él le comenzó a mostrar desde el principio. ¿Por qué? Porque cuando tú decías que él soñaba, él le contaba los sueños a sus hermanos y dice que se despertó en los hermanos envidia y celo. Eso mismo. Entonces, él tuvo que ejercer desde ese momento dominio propio. ¿Por qué? Porque inmediatamente yo veo que mis hermanos se están como apartando de mí y queriendo menospreciar porque yo quizás he tenido un sueño. Yo puedo vanagloriarme, quizás, por el sueño que yo tenía. Digo, bueno, eso es mi sueño, ustedes van todos a rendirse ante mí y no controlar esas emociones. Pero también podría tomar el otro extremo y decir, bueno, no le voy a buscar el lado a mi hermano, lo deseché, porque si ellos se lo buscaron, yo puedo pagarle con la misma moneda. Sin embargo, la historia muestra que José siempre era el que trataba de estar con sus hermanos y de que su padre lo enviara junto con sus hermanos hasta trabajar. Es decir, que ahí comienza él a ejercer el dominio propio, pero más aún, en un momento yo creo que todos los jóvenes, muchos jóvenes se han encontrado en esa posición, principalmente jóvenes del sexo masculino, que a diario viven una constante lucha con el pecado, por ejemplo, de la fornicación, que es un pecado que atenta contra la integridad de los jóvenes, de todos nosotros, porque debemos de incluirnos, somos jóvenes. Y muchas veces decimos, bueno, es que yo soy joven, es que uno es débil, la misma palabra lo dice, flaquean y caen, y cosas como esta. Pero José nos dio un ejemplo de que en el Señor podemos ejercer dominio propio, aún ante esta circunstancia. ¿Cuál es la historia, Maciel? Ahí va a llegar, Laura, porque realmente es un ejemplo que a mí me gusta mucho, porque nosotros como jóvenes tenemos muchísimas caídas y a veces nosotros decimos, ay, o sea, cuando a veces le damos una palabra a algún joven, dice, ay, no me venga con Biblia, que eso, como que tú ves. Y realmente es bueno encontrar ese tipo de ejemplos que tú puedas identificar. Porque cuando José, la esposa de Potifar, se le presentó carnalmente y él se resistió, él puso un dominio propio, o sea, él puso un límite. Y es bueno hacer una comparación con David. David no tuvo dominio propio cuando vio a Betsabé bañándose. Exacto. Entonces, ¿qué tipo de consecuencias se dieron en David que no puso el dominio propio? ¿Y qué tipo de beneficio tuvo José al poner un límite en cada cosa que se le presentaba? Tú sabes, Marcel, que dice la palabra que él huyó. Miren, yo no me imagino esa situación, pero para un hombre, más quizás por el orgullo que aquí se siembra, el machismo que se siembra, ante esa situación no fue que ella se le insinuó, fue desnuda. O sea, él estaba, como quien dice en ese momento, entre la espada y la pared. Era, o quizás, como dicen muchos jóvenes, pasar la vergüenza de que te digan, pero ven acá, tú como que no eres muy hombre, o cosas como esa, que son las que se dicen entre los jóvenes. O decidir agradar a Dios. José estaba claro de que si él cometía ese pecado, podría perder todos los sueños que Dios le había entregado. Entonces, él sabía lo que él era. Él sabía que él debía de agradar a Dios y prefirió huir. Dice la palabra que huyó de la tentación. Y eso lo hizo gracias al dominio propio. Y es como dicen, para que digan que aquí pecó, que aquí corrió. Tú sabes que me gustó mucho la comparación que hiciste de lo que trajo entonces consigo el dominio propio de José y lo que trajo consigo el no dominio propio de David. Y mira, con José pasó algo que tal vez en el momento uno no vea los beneficios del dominio propio. Porque a veces una persona te hace algo, Laura, y todo el mundo dice, pero ¿y tú le aguantó? Tú debiste decirle tal cosa. Mira, fuera yo y hubiese hecho. Pero tú te quedas tranquilo en tu dominio propio y puedes ver los beneficios a largo plazo como hizo José. José después de eso fue desechado, pero a su tiempo otra vez el Señor lo llamó. Y cuando el Señor lo llamó y lo estableció en el reino otra vez, o sea, fue
después de ahí que él pudo ayudar a sus hermanos y por eso el pueblo de Israel no pereció. Exactamente. Entonces, ¿qué tan grandes pueden ser los beneficios de uno controlarse en un momento dado? Mira qué tan grande fue el fruto del dominio propio de José, que él salvó al pueblo de Israel en el largo plazo. Pero ¿qué pasó con David? El pecado de David fue tan grande, Dios mío, que lo primero que pasó fue, para mí, cuando el profeta se le presentó. O sea, eso fue una confrontación que realmente cuando uno no se controla, el Señor va a poner a alguien que te lo va a decir, mira, no te controlaste. El profeta Natán fue y le dijo, mira David, te voy a contar una historia. Un señor tenía 100 ovejas y había uno que tenía una sola. Y el que tenía 100 fue y tomó la de aquel que tenía una sola. ¿Qué tú crees que debemos hacer con eso? Y David, se encolerizó, porque David en toda su pecar, tú sabes, era un rey noble y quería agradar a Dios, quería. Y cuando le dijeron eso, él se encolerizó, ¿cómo puede ser? Y Natán le dijo, ese eres tú, que hiciste así con Betsabé y su esposo. Óyeme, y David se entristeció tanto. Y no solamente fue la tristeza. Después de eso, el niño que él, de ese pecado vino un niño y murió. Pero de ese pecado, después sus hijos se mataron entre sí. Y su hijo Absalón se levantó contra él. O sea que tú puedes creer que el dominio propio es algo que en un momento dado, no, yo digo lo que pienso, yo hago lo que quiero. Pero los frutos del dominio propio tú no lo ves ahora. Tú lo ves realmente cuando tú vas construyendo poco a poco los beneficios de eso, de ese control, de haber puesto freno a tus emociones, a tus debilidades, a aquellas cosas que te incitan a realmente desenfrenarte. Es así, Yaelis. Y nosotros a diario nos encontramos en esa misma posición. Quizás nosotros estamos en la posición o de José, o de David, o de Laura, mi propia posición, que yo tengo que tomar una decisión. Así es. Debo decidirme, o sea, tomar la decisión de controlar mis emociones, de controlar aquello que sale de mí, esas pasiones, esos deseos, principalmente si eres cristiano, que tienes un norte y es agradar a Dios. Qué fuerte es, Yaelis, cuando tú ante el pecado, ante la tentación, tú caes. Y luego que tú caes, que quizás, porque yo siempre he dicho, el placer del pecado es muy pasajero. 5 minutos, 10 minutos, un día, pero pasó. Y después tú, en tu intimidad, en ti, en tu corazón, cuando el Espíritu Santo te dice, no pudiste controlar eso, no pudiste detenerte, o sea, no pudiste, fue más fuerte que tú lo que llevas dentro de ti. Y yo sé que la lucha es fuerte, porque mi lucha es fuerte, pero tenemos al Espíritu Santo que es nuestro ayudador. Y Él prometió darnos el espíritu de dominio propio para en ese momento poder frenar la tentación y decir como José y no tener las consecuencias que tuvo que asumir David. Porque es fuerte cuando tú ves esa consecuencia y no puedes ni quejarte. Porque aunque tú te esté yendo mal, tú sabes que es fruto de tus decisiones. Claro que sí. Y yo creo que otro ejemplo, señora, de dominio propio es la historia de Job. Porque Job tuvo muchísimas razones por las que tal vez maldecir a Dios, por las que renunciar a todo. Y su misma familia, su esposo, le decía, oye, maldice a tu Dios y muérete. Y él nunca blasfemó contra Dios. Y al final de todo, tuvo mejores recompensas. Y mientras ustedes hablaban, me llegó a la mente el ejemplo de Jesús también. O sea, el mayor ejemplo de tener dominio propio es Jesús. Porque ¿cuántas veces fue Jesús tentado por Satanás? Y nunca dio su brazo a torcer. Incluso cuando lo fueron a crucificar, Él era el Hijo del Dios. Él podía bajarse de ahí y Él tuvo el dominio propio para salvarnos a nosotros. Aun cuando el ladrón, Maciel, le decía, pero, y todos decían a alta voz, si eres el Hijo de Dios, si tú de verdad eres el Rey, ¿por qué no te salvas a ti mismo? Claro.
Entonces, a veces, nosotros es difícil ejercer el dominio propio porque los demás están esperando e incluso motivándonos a que lo perdamos. Y tú te vas a quedar así, ya, Elis. Eso es. Y tú no le vas a decir nada. Eso es. Y tú, entonces, como tratando de sacar de ti lo que tú estás tratando de dominar. Y las emociones van a estar ahí. Por eso la palabra dice, airaos, mas no pequéis. Es decir, las circunstancias van a llegar. Aún los deseos de tu corazón van a llegar. Porque somos hombres, pero dice la palabra, tú tienes el dominio propio para aún cuando esas emociones lleguen, no pecar. Tú sabes que para finalizar, el ejemplo de Jesús en otra perspectiva es muy bueno porque a veces no es fácil tener dominio propio. Y el mismo Jesús lo dijo, Señor, pasa de mí esta copa. O sea, él sabía que a lo que él se iba a enfrentar no era fácil. A veces tener dominio propio no es fácil. Cuando tú ves que aquella persona que te hiere es el que está provocándote, que aquella situación en que tú te sientes indefenso y quieres reaccionar, o que tal vez tu carne es débil y no puedes. Y Jesús lo dijo, Señor, pasa de mí esta copa. Pero al final él se dominó a sí mismo, su emoción. Lo que él veía en ese momento dijo, más no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y así es que nosotros debemos hacer, porque el dominio propio en esto de la Biblia, en esto del mundo espiritual, no se trata de ser el más fuerte, sino aquel que le dé el control de su vida a Dios. Porque por nuestras propias fuerzas, yo no lo voy a hacer por las mías, no sé ustedes. No si creo. ustedes lo pueden hacer por las de ustedes, qué bueno. Y pero realmente es darle el dominio y control a Dios de nuestras vidas. Mire, déjame decirte que yo creo que el secreto del dominio propio está en la llenura del Espíritu Santo. Amén. Porque en Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Porque el que no tiene el Espíritu Santo, o sea, el que está falta del dominio propio siempre actúa en exceso. Sin embargo, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, siempre tenemos un control, siempre tenemos como ese discernimiento de decir, bueno, eso está bien, eso está mal. Siempre tenemos el temor de hacer algo que nos puede hacer fallar delante de Dios. Entonces, en esta noche, invitamos a ese Espíritu Santo a tu vida, a cada uno de ustedes que están sintonizando este programa, que el Espíritu Santo despierte en ustedes ese espíritu de dominio propio, que ustedes puedan ante la tentación, ante el pecado, controlar sus emociones, controlar sus acciones. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Sin él nada podemos hacer. Pablo decía, lo que quiero no hago, y lo que no hago esto, y lo que no quiero. Usted lee eso y usted dice, pero realmente eso es lo que hay dentro de nosotros. Tenemos una lucha entre nuestra carne y nuestro espíritu. Y la única forma de vencer la carne es alimentando el espíritu. Dice la palabra que cuando el espíritu crece, la carne mengua. Entonces, como decía Maciel, apoyémonos en nuestro Consolador y Él nos ayudará a enfrentar cada una de nuestras batallas. Eso ha sido el programa El Camino TV Juvenil. Ha sido una noche especial, maravillosa. Dios ha hablado a nuestras vidas y nosotros con esta bendición nos despedimos de ustedes. Aquí en El Camino TV Juvenil. El Camino TV es un programa divertido. Camino TV, donde fluyen tus sueños. El Camino TV, donde vuelves a soñar. Camino TV, El Camino TV. El Ministerio El Camino a Dios te invita a visitarnos en la antigua carretera Sánchez número 14 de la urbanización Favidrio, en Madrevieja Sur, San Cristóbal, donde los martes a partir de las 8 de la noche tenemos células en los hogares. Los jueves desde las 7:30, escuela bíblica. Los sábados, cultos evangelísticos desde las 7:30 de la noche. Y los domingos, cultos de alabanza, santa cena y presentación de niños a partir de las 10 de la mañana. Somos un ministerio enfocado en suplir las necesidades socioespirituales de cada uno de sus miembros y de la comunidad, trabajando en la preparación bajo el fundamento de la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo para llevar a cabo la tarea de la Gran Comisión. Los pastores Juan María Martínez y Úrsula Marte de Martínez te esperarán para orar contigo y ayudarte en tus problemas espirituales. Contáctanos en los teléfonos 809-528-7006 o visítanos en nuestra página web www.elcaminoadios.com. Plaza Valerio. Todo lo que necesites en el área de ferretería. En La Grandota lo encontrarás. Maciel Comercial Ferretería.
los muebles, neveras, estufas y todo para tu hogar, Electromuebles Daniela. Visítanos en el kilómetro 2, carretera San Cristóbal Baní, con los teléfonos 809-528-5500 y 528-2952. Plaza Valerio. Cedisan, el centro diagnóstico más completo del sur. Tu mejor opción de diagnóstico con la tecnología de punta. Ofrecemos los servicios de resonancia magnética, tomografía, ecocardiograma, prueba de esfuerzo, mapa, Holter y todo tipo de diagnóstico. Somos laboratorio clínico computarizado. Tu mejor opción de diagnóstico es Cedisan y aceptamos todos los seguros médicos. Avenida Libertad número 22, San Cristóbal, 809-528-1876 y 528-2371. Acércate a Cedisan y comprobarás que es el lugar de todos. El Camino TV es un programa divertido. Camino TV, donde fluyen tus sueños. El Camino TV, donde vuelves a soñar. Camino TV, El Camino TV. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. La intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Oh, oh. Dios de pactos, guardas tus promesas. Póngase de pie y cántelo conmigo. Que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas.
guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dígalo una vez más, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Oh, oh. Estoy aquí en un lugar santísimo por tu gracia. Estoy aquí, Señor, por tu gracia. Estoy aquí, estoy aquí. Oh, oh. Por tu gracia estoy aquí. Aplauda su grandeza, aplauda su realeza, aplauda su grandeza. Es un Dios de pactos. Vamos a cantarle un cántico nuevo. Es un Dios de pactos, es un Dios de gloria. Levante su voz y empiece a adorarle. Es un Dios de júbilo, es un Dios de adoración, es un Dios de gloria, es un Dios de victoria. Oh, mi hermano, tenemos el privilegio de estar en su lugar santísimo. Levante su voz más fuerte, que nos escuche Miami en adoración, que nos oiga en adoración, que nos oiga en adoración, que nos oiga adorando, que nos oiga bendiciéndole. Tú eres un Dios de gloria, un Dios de amor, un Dios de victoria, un Dios de gloria. Aquí, Señor, rendimos el honor. ¿Ya se cansó de adorarle? No se canse de adorarle. Es un Dios de pactos. Escuche una de las promesas. Él te ha prometido que nunca te dejará y nunca te desamparará. Siempre estará a tu lado, siempre te protegerá, siempre te cuidará. Oh, levanta tu voz y adora, adora. Dios de pactos, que guardas tus promesas, cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy. Dígalo una vez más, Dios de pactos, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino.
Si le va a aplaudir, hágalo con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Este programa llega a usted gracias a... ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. El Camino TV es un programa divertido. Camino TV, donde fluyen tus sueños. El Camino TV, donde vuelves a soñar. Camino TV, El Camino TV.